Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 22, versículos 23 al 39. La pregunta sobre la resurrección. Te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tu misericordia. Te alabamos, Señor, por ser un Dios bueno, perdonador, sanador. Queremos en este momento solicitar la presencia del Santo Consolador en nuestro medio, para que al abrir la Escritura podamos entender tu palabra y guardar estas lecciones en nuestro corazón. Gracias, Señor, por concedernos siempre tu perdón y tu gracia, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando Mateo capítulo 22, acontecimientos que ocurren el martes antes de la crucifixión y enseguida de los acontecimientos descritos anteriormente, y que demuestra que a pesar de que no pudieron entrampar a Jesús con el asunto del tributo, pues quedaron callados. Sin embargo, el problema aún no ha terminado. Ahora viene un grupo especial conocidos como los saduceos, que desean ahora que Jesús se enfrasque en un debate teológico. Es la sección que va desde el versículo 23 hasta el 33. Comencemos analizando el versículo 23. Aquel día se acercaron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Los saduceos eran una secta aristocrática, rica y sacerdotal del judaísmo, caracterizada por controlar el Sanedrín y el Templo de Jerusalén. Políticamente conservadores, colaboraban con el poder romano y aceptaban solo la Torá escrita, rechazando la tradición oral, además que ellos no creían en la resurrección. La filosofía de los saduceos era materialista y escéptica. Creían en Dios como creador, pero negaban que en forma alguna se interesara en los asuntos humanos. En esto Elena de White nos ayuda a comprender sus posturas. Ella escribió sobre los saduceos lo siguiente: creían en Dios como el único ser superior al hombre, pero arguían que una providencia directora y una previsión divina privarían al hombre del carácter de agente moral libre y le degradarían a la posición de un esclavo. Creían que, habiendo creado al hombre, Dios le había abandonado a sí mismo, independiente de una influencia superior. Sostenían que el hombre estaba libre para regir su propia vida y amoldar los acontecimientos del mundo, que su destino estaba en sus propias manos. Negaban que el Espíritu de Dios obrase por medio de los esfuerzos humanos o medios naturales. Sin embargo, sostenían que, por el debido empleo de sus facultades naturales, el hombre podía elevarse e ilustrarse, que por exigencias rigurosas y austeras podía purificarse su vida. Libro El deseo de todas las gentes, página 556. Así que de esta manera, ante las creencias y la manera en cómo veían a Dios y cómo veían al hombre, pues entonces negaban la existencia de los ángeles, negaban la resurrección y negaban la obra del Espíritu Santo en la vida de los seres humanos. Los saduceos se consideraban intelectualmente superiores a su prójimo. Se burlaban del estricto legalismo y de las tradiciones que tanto importaban a los fariseos. Elena de White describe las postulaciones de los saduceos en el mismo libro, la página 555. Ella dice: los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una vida futura con sus recompensas y castigos. En estos puntos diferían de los fariseos. Entre los dos partidos
la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían firmemente en la resurrección, pero con estas discusiones sus opiniones acerca del estado futuro se volvieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más. Así que los saduceos, que era la secta aristocrática de Jerusalén, era un grupo no muy numeroso, pero eran la clase rica y la clase gobernante, y de acuerdo a sus conceptos se creían superiores a los demás en conocimiento y trataban con menosprecio a su prójimo y no se conmovían por las necesidades ni los sufrimientos ajenos. El sumo sacerdote formaba parte de ese grupo de personas. Entonces, un grupo de ellos viene a Jesús con el propósito de ridiculizar la doctrina de la resurrección de los muertos y esperaban que Jesús no fuera capaz de responder. Veamos la pregunta que plantean estos saduceos al Señor. Versículos 25 al 28. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y como murió sin dejar descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? El propósito de estos hombres era ridiculizar la creencia de la resurrección, y para ello usan un concepto de las leyes del Antiguo Testamento. Los saduceos citaron en esencia la ley del levirato. Vamos a estudiarla en Deuteronomio capítulo 25 versículos 5 y 6. Si 2 hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del muerto no se casará fuera de la familia con un hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y, restableciendo con ella el parentesco, la tomará como su mujer. El primogénito que ella dé a luz llevará el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Según esta ley, si una mujer quedaba viuda sin tener hijos, el hermano de su extinto marido debía casarse con ella. El primer hijo del nuevo matrimonio debía considerarse como hijo de su primer marido, a fin de perpetuar su nombre y de heredar su propiedad. Debemos entender la posición de los saduceos con respecto a los conceptos de la vida eterna. Elena de Guay explica: los saduceos razonaban que si el cuerpo se ha de componer en su estado inmortal de las mismas partículas de materia que en su estado mortal, entonces cuando resucite de los muertos tendrá que tener carne y sangre y reasumir en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso concluían que las relaciones terrenales se reanudarían, el esposo y la esposa volverían a unirse, se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y pasiones de esta vida. Libro El deseo de todas las gentes, página 557. Este era un caso de teología especulativa, y todo el planteamiento que tienen los saduceos era una trampa. Si Cristo no respondía de manera satisfactoria, tratarían entonces de desvirtuarlo ante la gente como un maestro que hablaba con autoridad. Pero el Señor les da una doble respuesta, y es lo que vamos a estudiar a continuación. Sigamos estudiando Mateo 22 y veamos la primera respuesta que está en los versículos 29 y 30. Él les dice: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, pues en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Estos saduceos demostraron que los saduceos que se preciaban de ser educados
pueden ser tan ignorantes y estar tan sumidos en el error como los indoctos. Los saduceos, a pesar de ser sabios según su propia filosofía, tenían una información incompleta acerca de este tema y no habían tomado en cuenta por lo menos un factor vital: el poder de Dios. Se dice que los saduceos se enorgullecían de ser más estudiosos de las Escrituras que los fariseos. Pero aquí Jesús afirma que, a pesar de su pretendido conocimiento de la palabra de Dios, eran profundamente ignorantes. Les dice: erráis. Los conceptos teológicos emanados de una especulación basada en informaciones incompletas descarrían por completo a los que emplean este método antojadizo para llegar a la verdad. Los cristianos de hoy debieran tener cuidado de no errar ignorando las Escrituras. Conceptos cerrados pueden llevarnos a pasar por alto verdades reveladas y nos hace llegar a conclusiones equivocadas. Además, cuando se trata de hablar del cielo, no se puede considerar que es la continuación de la vida actual. Las cosas en el cielo son diferentes. Es evidente de que no habrá necesidad de matrimonio porque prevalecerá un orden de vida totalmente diferente. Los ángeles son seres creados y no procreados. Por su parte, los saduceos consideraban que si hubiese resurrección, la gente tendría el mismo cuerpo, la misma sangre y continuaría con las mismas cosas que dejó cuando moría. Pero Jesús les dice que en lo que tiene que ver con la tierra nueva, las cosas son diferentes y que el hecho que no las entiendan no significaba que Dios no sería capaz de hacerlas. Elena de White comenta: Cristo los invitó a abrir sus mentes a las verdades sagradas que ampliarían y fortalecerían el entendimiento. Millares se vuelven incrédulos porque sus mentes finitas no pueden comprender los misterios de Dios. No pueden explicar la maravillosa manifestación del poder divino en sus providencias y por lo tanto rechazan las evidencias de un poder tal, atribuyéndolas a los agentes naturales que les son aún más difíciles de comprender. La única clave de los misterios que nos rodean consiste en reconocer en todos ellos la presencia y el poder de Dios. Los hombres necesitan reconocer a Dios como el creador del universo, el que ordena y ejecuta todas las cosas. Necesitan una visión más amplia de su carácter y del misterio de sus agentes. Libro El deseo de todas las gentes, página 557. Hay cosas que como seres humanos jamás llegaremos a entender y quizás no podamos dar una explicación total. Pero eso no niega la realidad de su existencia. Dios y sus planes están por encima de la mente humana. Ahora, con respecto a los matrimonios en el cielo, Jesús claramente dio respuesta. En el cielo no habrán matrimonios ni nacimientos, ni en la tierra nueva. Elena de White dice: hay quienes expresan su creencia de que habrá matrimonios y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en la Escritura no pueden aceptar tales doctrinas. Las creencias de que nacerán niños en la tierra nueva no es parte de la segura palabra profética. Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser malinterpretadas. Ellas deben resolver para siempre la cuestión de los matrimonios y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que sean levantados de la tumba, ni los que sean trasladados sin ver la muerte, se casarán ni se darán en matrimonio. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Esto es Ministerio Médico, página 129. Hay muchas cosas en la tierra nueva que no podemos dar una clara razón, porque Pablo dice que son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni mente han pensado. Ahora, esta es la primera parte de la respuesta de Jesús. La segunda respuesta que Jesús les da sobre la resurrección la vamos a leer en los versículos 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando afirmó: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Como los saduceos solo creían en el Pentateuco, pues Dios les cita el Éxodo y les muestra que Abraham, del cual ellos reclamaban ser hijos, estaba muerto. ¿Acaso Dios es un Dios de muertos? ¿Qué honor podría haber en ser un Dios de muertos? Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos cuando se le apareció Dios a Moisés en la zarza ardiente y le pronuncia estas palabras. ¿Por qué se iba a identificar Dios como Dios de los patriarcas a menos que fuera como una anticipación a la resurrección? Con la misma esperanza por la fe, Abraham esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Elena de Guay afirma: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios cuenta las cosas que no son como si fuesen. Él ve el fin desde el principio y contempla el resultado de su obra como si estuviese ya terminada. Los preciosos muertos desde Adán hasta el último santo que muera oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán del sepulcro para tener vida inmortal. Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Habrá una relación íntima y tierna entre Dios y los santos resucitados. Esta condición, que se anticipa en su propósito, es contemplada por Él como si ya existiese. Para Él, los muertos viven. Deseo de todas las gentes, página 558. De esta manera, la realidad de la resurrección es clara y el argumento de los saduceos queda por el piso. Leamos el versículo 33. Al oír esto, la gente se admiraba de su doctrina. La gente queda asombrada por la enseñanza de Jesús, ya que era tan diferente de los escribas en las sinagogas, de los fariseos y de los saduceos. Aún los saduceos, cuando escucharon la explicación de Jesús, quedaron admirados por la doctrina expuesta tan claramente. Apreciado amigo y hermano, la verdad de la palabra de Dios está disponible para todos nosotros. Su verdad es hermosa, clara, sencilla de entender, pero también su verdad es profunda, que la mente humana no es capaz de abarcarla toda. El hecho de que no podamos entender algo no significa que no sea importante, que no sea real. Debemos aprender a confiar en el Dios Todopoderoso. Y si el Señor Todopoderoso dice que va a hacer algo, si el Señor Dios Todopoderoso menciona que Él va a venir por segunda vez, si el Señor Dios Todopoderoso dice que los muertos resucitarán, si el Señor Todopoderoso dice que nos va a llevar al cielo, que va a ser también una tierra nueva y un cielo nuevo, pues aunque no entendamos cómo ocurrirá, significa que ocurrirá. Dios es un Dios real, es un Dios todopoderoso. Aprendamos a confiar en Él. Que el Señor te bendiga y te guarde, y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.